estás investigando y tienes que leer, e incluso tu directora o tu director de tesis te pidió que lo primero que tenías que entregarle es precisamente la revisión de la literatura, pero ahí quedó la cosa y no sabes ni por dónde comenzar. Me presento por si no nos conocíamos, yo soy Nadia y fundé Mind Academia. De hecho, cumplimos 5 años la semana pasada y espero que sean muchos más. En Mind Academia, pues soy mentora de escritura para personas que investigan como parte de sus proyectos personales y profesionales para que trabajemos con foco y además disfrutando. Hoy te voy a dibujar un camino que comienza con los inicios de tu investigación, es decir, con un interés de partida, para luego conectarlo con las lecturas que vas a hacer e ir aclarando qué tipos de lecturas son y para qué te van a servir, hasta finalmente lograr conectar esto con las diferentes partes en concreto de lo que vas a en un futuro próximo escribir. En este caso voy a referenciar específicamente los formatos de artículo científico y de tesis de doctorado, pero déjame saber en comentarios si lo que te cuento te conecta pues con otro tipo de trabajo de lectura y escritura que tienes que hacer. Lo que te explico hoy viene de que de forma bastante sorprendente, aunque nuestro trabajo como investigadoras se base en gran parte en este trabajo de lectura, es muy raro que nos expliquen abiertamente cómo se hace y en el caso del video que les traigo hoy, para qué diferentes cosas estamos en realidad leyendo. Así que te voy a contar las 5 cosas que podrías hacer con un ejemplo. Pues nos estamos poniendo en un caso hipotético de que apenas vas a comenzar a leer, aunque este video te va a servir aunque ya hayas empezado para que puedas entender y ordenar a posteriori lo que has estado haciendo hasta ahora. Pero antes que nada te pido que te suscribas a mi canal y le des a la campanita aquí abajo para que no te pierdas los recursos que ofrezco todas las semanas y para que este contenido le pueda llegar a más personas. En primer lugar, te recomiendo pasar del tema al problema. ¿A qué me refiero? Bueno, que seguramente comienzas a investigar con un tema en mente, pero llega un momento en el que para poderte lanzar a leer es importante que vayas un poco más allá de esta idea de tema porque es todavía demasiado general. Esto implica pensar en la relevancia de este tema, pensar en un aterrizaje en un contexto y tener una idea de dónde puede venir la importancia de estudiar este tema. Y vas a ver que de ahí van a comenzar a llegarte ideas que concreten y afinen más tu tema de estudio. Ya hice un video que de hecho es de los más vistos de este canal, que habla precisamente sobre esta idea de importancia, de relevancia, de cómo puedes asegurarte de lo que quieres estudiar va a aportar algo, ¿vale? Entonces te invito a que lo veas, pero súper resumiendo, se trata de que atiendas a tu intuición, en primer lugar, B, a los contextos de práctica en los que este tema es importante, en donde hay cosas, digamos, en juego de importancia más general y no solo para ti, y C, lo que sepas ya a nivel de las preocupaciones sobre tu tema en un campo o campos de estudio. Esto pues implica que una vez tienes un tema de estudio también es importante que seas consciente de a partir de qué campos de estudio lo estás haciendo. Y esto pues puede realmente depender de tus intereses, pero también y de forma pues especialmente relevante aquí de los intereses del programa de doctorado o departamento en el que estés ubicado en tu universidad o también los intereses de tus orientadores de tesis. Y voy a usar un ejemplo. Imagínate que pues te interesa el tema de la incertidumbre vital, eso de no saber qué va a pasar de aquí a un tiempo relativamente corto. Y pues cada vez lo ves más en medios de comunicación, se habla de esto y supones pues que la incertidumbre pues impacta a la mayoría de la gente y es un tema que preocupa, incluso lo ves entre tu grupo de amigos e incluso en ti misma. Así que imagínate que en vez de quedarte en el tema de la incertidumbre así en general, te estás preguntando algo así como, bueno, ¿qué impacto tiene o cómo afecta la incertidumbre a la vida de las personas? A esto le falta más concreción, pero es un buen punto de partida. Luego te puede ayudar mucho tener presente el tipo de cosas que te esperas encontrar. Es lo que algunas disciplinas llaman hipótesis y te puede ayudar a focalizar mucho más. Esto, pues claro que sí, puede tener el formato de variables, ¿no? Variable independiente, dependiente y el tipo de relación entre ellas, pero también lo puedes usar de forma más laxa en investigación cualitativa. Por ejemplo,
La incertidumbre pues afecta tu capacidad de proyectarte económicamente y hacer inversiones. Otra hipótesis es que la incertidumbre te obliga a encontrar la estabilidad que todo el mundo necesitamos en otros lugares que no son precisamente esta sensación de poder controlar lo que va a pasar. En segundo lugar, es buena idea que antes de lanzarte a leer en serio o si estás leyendo con una mirada demasiado abierta y general, que hagas el ejercicio que ciertas disciplinas llaman problematización, es decir, que crees un problema de investigación. Aquí pues realmente no tengo tiempo de extenderme, pero dime abajo si te interesa que te cuente cómo se hace, para qué sirve y cómo te puede ayudar esto a justificar la relevancia de tu investigación. Ahora bastará con que te cuente que el resultado de esta problematización pues es precisamente tú o tus preguntas de investigación. En tercer lugar, genera preguntas específicas que metafóricamente harás a los textos, es decir, imagina que a partir de tus preguntas de investigación y del tipo de cosas que consideras importantes, puedes generar algunas preguntas específicas de la revisión de la literatura. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene la incertidumbre a nivel laboral en la previsión económica? ¿Qué estrategias usa la gente para encontrar estabilidad emocional? Y así sucesivamente. Queda la pregunta abierta de cómo ir recopilando y sistematizando la recogida de esta información de tal forma que se te facilite precisamente el paso de investigar y leer a escribir la revisión propiamente. Pero esto ya es otro tema. Ahora aquí te va a ser útil saber para qué te sirve la literatura que leerás y sus diferentes tipos. Así que vamos allá. En cuarto lugar, las funciones de estos textos, es decir, el para qué lees, son, en primer lugar, definir el campo o campos relevantes para tu investigación, que va más allá de lo que te comenté antes en este video, que es la delimitación que te viene por tu ubicación institucional. Y en este caso, pues se refiere a que puedas definir cómo estás delimitando el campo o intersección entre campos relevantes, pero más a nivel conceptual. Luego, B, también te va a servir para identificar lo que preocupa a las personas que investigan en estos campos, por ejemplo, con los debates que vayas detectando. C, elegir qué estudios o ideas van a ser centrales para tu propia investigación. E, también qué métodos van a ser centrales. Y luego, pues las otras dos funciones que vienen a partir de ahora son pues todo lo que tiene que ver con justificar tu investigación. F, localizar lagunas en el campo y pues bueno, esta no es la única manera de justificar tu investigación, pero bueno, para que nos entendamos. Y finalmente, identificar la contribución de tu investigación. Y ya para finalizar, en quinto lugar, te voy a comentar pues qué tipos de literatura existe. Entonces tienes la literatura relacionada con tu temática, pero idealmente pues guiada por tus preguntas de investigación. Es decir, no es simplemente una lectura sobre la incertidumbre para ver qué se ha dicho, sino una lectura sobre el impacto de la incertidumbre en aspectos específicos de la vida de las personas y tal vez te interese un grupo de personas en particular. Aquí es donde ves la utilidad del trabajo de limitar tu campo de estudio, que puede ser interdisciplinar y también puedes haber aclarado tu pregunta de investigación inicial. Ahora, esto a nivel de tu manuscrito se conecta con el estado del arte, esto seguramente te suena, y puede tener un lugar en la introducción de tu paper o tu tesis y o tener apartados dedicados en otras secciones del manuscrito. El segundo tipo de literatura es la literatura contextual, que bueno, como su nombre indica, proporciona un contexto para tu tema. Puede ir también una parte de esta en tu introducción o al inicio de diferentes capítulos temáticos o incluso en la sección de discusión de resultados de tu paper. En tercer lugar está la literatura más teórica que, bueno, posiciona tu texto epistemológicamente y muestra tu perspectiva teórica sobre un tema, es decir, lo que incluyes y lo que dejas fuera. Y pues te doy un ejemplo. Utilizo la definición de incertidumbre de Ulrich Beck y Anthony Giddens. Esto por lo general va ya sea en un capítulo específico de tu tesis, el marco teórico, o pues también puede ir en una parte específica de tu paper o también en diferentes capítulos de la tesis de doctorado según vaya siendo relevante, pues que traigas a colación esas definiciones y esa perspectiva más teórica. Y finalmente tienes la literatura de métodos, es decir, esas lecturas que van a ayudarte a justificar tu propio diseño de investigación. Y por lo general, pues esta parte metodológica siempre tiene una sección específica, ya sea en tesis o en papers.
Los siguientes pasos para poder pasar de la revisión de la literatura al texto en sí que redactarás, pues forman parte de mi curso corto y práctico de revisión de la literatura. Incluye el cómo leer, cómo sistematizar la información que vas acumulando, cómo saltar a la escritura y qué hacer si ya estás sepultada en información y te hubiera venido bien saber esto hace pues meses o incluso años. Te dejo abajo, pues aquí abajo de esta caja, digamos, del video, un link para que te puedas inscribir, apuntar a la lista de espera del curso, pues que va a empezar en enero. También como mentora de escritura puedo ayudarte precisamente a desenredar tu investigación y tu revisión de la literatura, así que te puedes poner en contacto directamente. Y encuentras también abajo el link para que te descargues una guía que te dará lo que necesitas para aclarar tu foco, es decir, aclarar el foco de tu investigación. Dame tu like, no olvides compartir y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y hasta la próxima.